Informando a usted que el subsidio, yo le llamo subsidio para dejarlo en claro, ¿no? Del gobierno federal a los precios de la gasolina, para que no paguen el IEPS, para que no suban los precios, ¿sí? Y no suban los precios, representa aproximadamente entre 23,000 y 25,000 millones de pesos a la semana. Hay un cálculo que habla de 340,000 millones de pesos al año, que sería casi 1,5 puntos, podría ser 1,5 puntos casi del Producto Interno Bruto, del crecimiento del país. Ahí está en este agujero. Y yo le aprecio mucho a Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que me haya aceptado esta llamada, porque hoy tenías información, datos y estudio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Joaquín, y tú muy bien. Yo a todo dar, gracias. Sí. Sí, A ver, Carlos. sí, te oigo decir eso a cada rato. Pues es que estoy. ¿Sí? Oye, Carlos, a ver. ¿Es correcto el dato que el subsidio de las gasolinas es entre 23,000 y 25,000 millones de pesos a la semana? Sí, bueno, anualmente puede llegar a ser muy alto. No sé si el dato semanal sea ese, pero nosotros tenemos una estimación que dependiendo del consumo, ¿no? Porque hay que ver cómo se va a comportar el consumo de aquí a fin de año, ¿no? Y si hay la voluntad de seguir subsidiando la gasolina como la estaba haciendo el gobierno. Pero puede llegar a cerca de 400,000 millones de pesos, ¿no? Obviamente, si es un poco menor, pues estaría en las cifras que tú estás señalando, pero sí, digamos, ese es el rango de montos que hay en los escenarios. Nosotros no estimamos y no hacemos escenarios, porque quién sabe cómo se va a comportar el consumo. Es muy prematuro ahorita decir si el consumo va a ser como en 2019 o como en 2021. Digo, con todo lo que ha pasado es bien difícil estimar, ¿no? Claro, porque depende del consumo del monto del subsidio. Así es. Bueno. Sí, porque se subsidia, por litro, ¿no? Por litro que se consume. Sí. Se le exenta del impuesto especial de producción y servicios que tiene, y además tiene un estímulo adicional que se ha estado dando pues en pesos por litro de gasolina y de diésel. Ese sí no lo conocía yo, ese estímulo. Bueno, ellos dan por estímulo, Carlos, ellos dan por estímulo el IEPS, el subsidio del IEPS, así lo llaman, estímulo. Sí, pero desde hace como un mes, Joaquín, han estado dando ese estímulo que es exentar del IEPS, del impuesto IEPS a cada litro de gasolina o diésel, y además hay un subsidio en pesos que se da por litro para los importadores de gasolina y para Pemex, que es el otro que vende gasolina, ¿no? No recuerdo ahorita las cifras, porque cambia cada semana, en el diario oficial, pero y a eso le llaman ellos estímulo adicional a lo del IEPS. Oye, pues llegar a los 400,000. Tomando en cuenta todo eso es que se puede llegar a esta cifra. Sí. Pues estás hablando de 400,000 millones de pesos este año. Bueno, una proyección. Estaríamos hablando de casi 2 puntos del PIB, ¿no? Sí, y lo que pasa es que esto lo financia el gobierno con lo que son ingresos excedentes por venta de petróleo, dado que el petróleo está muy caro internacionalmente, está pues a más del doble de lo que se había presupuestado. Ahí hay una bolsa que se está haciendo de ingresos excedentes y el gobierno lo que está haciendo es financiar con ello el subsidio de la gasolina. Pero a ver, Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Esos ingresos excedentes son para Pemex, no para Hacienda, no para el fisco, ¿sí? Bueno, pero digamos, ahí tiene una distribución que se hace de una forma un poco rebuscada, pero al final en lo que yo estoy considerando, y es lo que consideramos la mayoría de los analistas, es las cuentas consolidadas del sector público. Entonces Pemex tiene un mayor superávit, si tú quieres, pero a la hora que se consolida con el gobierno, pues hay mayores ingresos para el ente consolidado, sector público consolidado. ¿Sí me explico? O sea, que le da más dinero al gobierno como antes. Esto quiere decir también que ha aumentado el petróleo en
en la distribución del peso fiscal. Sí, desde luego este año, por supuesto, por el altísimo precio, aunque no es tanto como en otras ocasiones porque la plataforma de producción es menor, ¿no? Así ha estado en 1.000.000, casi 1.700.000 barriles diarios, y antes, bueno, pues estábamos encima de 2, tú te acuerdas, ¿no? Hasta 3, digamos, Sí, a tener hace años, ¿no? sí, cuando estaba el país administrando la abundancia. Ahora, ¿qué es lo que les preocupa en relación al gasto, a este gasto que es, bueno, es una decisión de políticas públicas para contener el precio de las gasolinas y no atizar más la inflación? Y en otros sectores se está utilizando este dinero, este exceso, para el subsidio de las gasolinas y no quizá para atender otros sectores como debería ser, ¿o no es así? Así es. Bueno, aquí hay digamos, dos consideraciones, si me lo permites. Sí. Una de ellas es que, y esta es posterior a la decisión, es que se vino o sea, déjame echar para atrás. La decisión yo creo que la tomó el presidente para cumplir con una promesa de campaña, ¿no? Que no hubiera gasolinazos y que no subiera el precio de la gasolina. Ahora, rápidamente después de que se tome esa decisión, se viene el tema de una inflación sorpresivamente alta. Entonces ahora, pues ya el subsidio a la gasolina se sirve no solamente para cumplir con esa promesa, sino para evitar que la inflación sea más alta de lo que está haciendo. Si no hubiera el subsidio a la gasolina en este momento, la inflación sería fácilmente 2 puntos porcentuales más alto, estaría cerca de 10%, ¿no? Y en eso coincidimos, yo creo que todos los analistas. Y ya lo has señalado tú, yo creo. Ahora, Sí. dicho eso, y abstrayéndose un poco de la inflación, el decidir subsidiar la gasolina en vez de otros fines, como tú lo estás señalando, a mí me parece que es muy malo, porque es un subsidio, en primer lugar, que es regresivo, ayuda más a la gente que más recursos tiene, porque son los que andan en carro y en carro individual, etcétera, ¿no? Y en segundo, bueno, pues tiene consecuencias de tipo ambiental, de cambio climático, ¿no? Entonces es un mal subsidio en sí mismo, aunque ahorita esté ayudando para la inflación. Pero mira, lo importante de esto es el bosque de las finanzas públicas, ¿no? Y ahí, A ver. Sí, señor. Sí, dime. Ah, ahí la decisión grande que creo que hace el presidente es decir, bueno, yo voy a mantener cierto equilibrio en las finanzas públicas, no, tampoco es tanta austeridad, se ha gastado bastante, pero bueno, relativo a otros países ha sido bastante mesurado el tema en México. Pero la consecuencia de esto es que en el primer cuatrimestre del año los recursos se están utilizando principalmente para los programas de gobierno y esto de la gasolina. Mira, el gasto de la Secretaría de Bienestar, que es de donde salen los programas sociales, estos de transferencias a la gente, en el primer cuatrimestre, en términos anuales, creció un 45%. El gasto en turismo, que es el Tren Maya, en 200%. Digo, eso es un rubro menor, no es tan grande, pero crece mucho porque se está tratando de acelerar el Tren Maya. Y bueno, y muchos las cifras que tú estás diciendo también en gasolina. Mientras tanto, en ese primer cuatrimestre, el gasto para la Secretaría de Salud bajó en 16%, en educación 24%, y en seguridad pública y protección ciudadana en 1%, pero es menor al del año pasado. Entonces ahí es en donde me parece que va tu pregunta. ¿Qué es lo que deberíamos estar para el bien de la población decidiendo? Pues yo creo que tenemos hoyos muy grandes en salud, evidentemente en educación, y bueno, pues nada más falta oír tu noticiero y otros para ver todo lo que está pasando en seguridad pública en el país. Entonces creo que la decisión, pues es una decisión política que el presidente tiene derecho a tomar, pero también, pues como él dice, unos tenemos derecho a criticarlo, ¿no? Sí, claro, lo que yo ejerzo es el derecho a estar en desacuerdo. Ahora, estos datos son oficiales, esto que me estás diciendo, que en el primer trimestre se contrajo el gasto, el cuatrimestre, perdón, en salud y en educación a esos niveles. Sí, a esos niveles. Sí, son desde el informe que manda la Cámara, que manda la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados cada mes, que salió la semana pasada. ¿Es un subejercicio o es una reducción?
No sé si sea un subejercicio, francamente, no he visto cómo estaba el programa. Sería subejercicio si se está gastando menos que el programa. Yo sospecho que sí es, Joaquín, pero no tengo enfrente de mí esos números de cuánto se programaba. Yo sospecho que sí es. Y otro punto, se está gastando mucho menos de lo que se planeaba en inversión física también del gobierno. Ese es otro. A ver, dame ese dato. ¿Qué hace? Mira, ahí el gasto en inversión física está cayendo, está por abajo, está... aquí me estoy refiriendo, lo estoy buscando, Joaquín, dame un sí, búscalo. Porque con la edad la memoria así de corto plazo falla bastante, pero el gasto en inversión física está cayendo un poco. Si quieres ahorita le seguimos y te lo comento. O si no me lo mandas, sí. Sí, no te lo mando. Sí. Bueno, pero también hay que decir, hay un punto, ¿no, Carlos Hurtado? Quizá este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha sido el más ortodoxo en el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Sí, cómo no. Yo te lo puedo asegurar de forma personal, más ortodoxo que a lo que muchos hubiéramos querido haber sido cuando nos tocó hacer algo de eso, ¿no? Exacto, por el lado del gasto público, por el lado del agregado del gasto, hay que en finanzas públicas siempre hay que ver las cosas en lo agregado, y yo creo que ahí el gobierno ha estado pues razonablemente bien, pero la otra decisión es en la distribución de hacia dónde se van los recursos, ¿no? Y ahí es en donde me parece a mí que sí deja mucho que desear. O sea, el gasto social te refieres, las obras prioritarias, son prioritarias, le están metiendo, y el no meterle o haber subejercicios, como has mencionado, en el primer cuatrimestre de salud y educación, básicamente. Sí. Y mira, en enero-abril de este año, o sea, en el primer cuatrimestre, la inversión física viene cayendo respecto al año pasado. Cuando se presupuestó, y el secretario de Hacienda lo dijo, que aumentaría 14% en el año la inversión física, que era así brutal lo que venía. Ya llevamos la tercera parte del año y viene cayendo respecto al año pasado. Bien, pues aquí también se puede dar. Si me permites el comentario, Joaquín, porque, pues caray, falta viajar como todos lo hacemos en las carreteras del país, que están hechas un desastre, carreteras federales y también estatales y municipales, en las calles, las calles de la Ciudad de México que son vergonzosas. La infraestructura en México está realmente colapsando, ¿no? La infraestructura pública. Sí. En fin. Bueno, Carlos, pues te mando un abrazo, me da mucho gusto hablar contigo, ¿sí? Reencontrarte. Igualmente, Joaquín, un saludo y un saludo a la audiencia. Bien. Gracias, Carlos. Carlos Hurtado, sí, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señalando este subejercicio que se da en materia de seguridad y de salud en el primer cuatrimestre del año, esta baja en la inversión física en los primeros 4 meses de este año, que no coincide con el incremento del 14% anunciado por el secretario de Hacienda, pero yo apunto esto, pueden ser subejercicios. ¿Qué es esto de subejercicios? Que a lo mejor no es que ya lo vayan a dejar de invertir, no, lo pueden invertir más adelante, porque la inversión es anual.